Bienvenidos al bloque número 10 de 100 ejercicios prácticos en JavaScript. En este bloque trabajaremos los ejercicios del número 91 al número 100 y damos así por concluidos 100 ejercicios prácticos y básicos para aprender JavaScript. Vamos entonces a trabajar el día de hoy con asincronía, en los cuales vamos a ver el set timeout, las promesas y el async await. Recuerden que para este tipo de proyectos o de ejercicios es necesario que conozcamos primero una teoría y una vez vista la teoría pasar a hacer los ejercicios prácticos. Vamos a utilizar la misma metodología, explicamos el concepto, planteamos una casuística y posterior realizamos algún ejercicio. Entonces primero vamos a ver la sincronía. En la teoría que es la sincronía, nos dice la sincronía que JavaScript no espera a que una tarea termine, siempre se está ejecutando todo el código completo, toda la función que creamos. ¿Para qué funciona la sincronía? La asincronía funciona para que esto evite bloqueos y para que las peticiones tengan algún tipo de tiempo. Es decir, no funcionen siempre como un bucle, siempre ejecutándose, sino que se ejecuten en el momento en que nosotros necesitamos que esto pase. Y a esto lo llamamos un event loop. Entonces ese va a ser uno de los primeros conceptos que vamos a ver. Les comparto el event loop más su definición. Y la definición es para no bloquear la ejecución de JavaScript. Y se usa un bucle de eventos que gestiona tareas pendientes, las cuales vamos a llamar callbacks. Entonces ahí tenemos otro de los conceptos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar los callbacks. ¿Y qué es un callback? Un callback es un mecanismo de asincronía. ¿Cómo así de asincronía? De trabajar a destiempo. Y a destiempo va a ejecutar una función la cual se pasa como un argumento que termina la tarea. Les voy a compartir cuál sería la estructura de un callback. La primera que vamos a ver es el setTimeOut. El setTimeOut tiene la palabra reservada setTimeOut, la función o bucle que queremos que ejecute y el tiempo de ejecución. Entonces acá no se ejecutaría una tarea en tiempo real, sino que se ejecutaría en el tiempo de 2 segundos, que es el que programamos. Vamos a trabajar un segundo concepto que van a ser las promesas. ¿Y qué vienen siendo las promesas? Las promesas representan un valor que estará disponible en el futuro y pueden venir con un valor true o con un valor false. Es decir, pueden ir con OK o puede decir con un no undefined, con un error. Entonces nos puede dar o positivo o negativo, true o false. Vamos a trabajar generalmente estas con algún tipo de solicitud, puede ser con un fetch. En el ejercicio vemos que el fetch nos está intentando solicitar la conexión a esta URL, nos dice que espera una respuesta, que luego espera tomar unos datos y también nos permite realizar el manejo de algún tipo de error. Entonces él espera que la respuesta a la conexión sea o que un JSON nos esté enviando datos, o que nos llegue algún dato, o que nos genere algún tipo de error en la conexión. Y por último, vamos a ver otro concepto que sería el concepto de async await. Este concepto de async await nos permite escribir el código asíncrono como si fuera síncrono, es decir, que pareciera que va a estar funcionando siempre, pero en realidad sí se ejecuta una sincronía. Vamos a ver un ejemplo de este código. Miramos que acá declaramos una variable de respuesta que espera la respuesta de un API. Bueno, y lo estamos manejando dentro de try para que tengan en cuenta que estamos manejando un error. Vamos a esperar también unos datos, los cuales nos están enviando un JSON, y vamos a manejar un error que nos ejecute una respuesta en caso de que no logremos obtener esos datos de esa API ejemplo. Algo que deben tener en cuenta ahí son estructuras muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que una nos promete que va a pasar, mientras que otra nos da manejo de error si no pasa. Ambas tienen consulta de la API, es importación de datos y manejo de errores. La diferencia son las palabras reservadas, que una la estamos declarando como una función asíncrona con manejo de errores, mientras que la otra la estamos manejando como una solicitud con promesas de comportamientos. Y por último, vamos a trabajar un event loop, o lo que también se conoce como una cola de tareas. En este vamos a manejar tres conceptos. Vamos a manejar el concepto call stack, que es donde se ejecuta el código actual. Ya vamos a verlo en la práctica. Se los comparto en su definición. Vamos a manejar el task queue o la cola de callbacks, que es donde se encolan las funciones para ejecutarse. Es decir, vamos a tener varios y diferentes llamados. Y los microtags o las promesas que tienen prioridad sobre las tareas normales. O sea, es como una división de varias tareas. Y vamos entonces a ver cómo sería el ejemplo del event loop. Entonces, nos imprime alguna tarea, usamos la palabra reservada setTimeout para hacer la promesa de que va a haber un tiempo fuera y realizamos o resolvemos esta a través del manejo de un fetch y a través de una finalización de la tarea. Algo que se nota acá es que no tenemos un error, tenemos es el orden de salida, el inicio, el fin y la promesa. Una página debe mostrar un mensaje de bienvenida 3 segundos después de cargar. Entonces seguimos trabajando con la misma información. Vemos que tenemos el último ejercicio configurado en el manejo de local storage. Vamos a trabajar sobre ese mismo servidor. Lo que haríamos es modificar inicialmente nuestro archivo index y luego realizar la creación de nuestro script. Entonces, vamos a trabajar dentro del body. Vamos a trabajar de igual manera con un botón al cual le vamos a dar un ID para poder manipular dentro de JavaScript. Y el ID de ese nombre va a ser mostrar botón.
y va a tener un mensaje que va a ser mostrar mensaje. Vamos a tener también, para poder manipular el mensaje, una etiqueta P o párrafo, como se conoce en HTML. A esta, para poder manipularla, le vamos a dar un ID, cuyo cual nombre va a ser mensaje. Y la dejamos en limpio entre ambas etiquetas, ya que ahí es donde vamos a insertar con JavaScript nuestro mensaje después de que se ejecute el tiempo de promesa. Vamos a trabajar ya entonces sobre nuestro archivo de script. Sabemos acá que ya está vinculado al script, almacenamos y vemos que ya nos aparece el botón mostrar mensaje. Lo primero que vamos a realizar es ingresar con la palabra reservada document a nuestro HTML o a nuestro DOM. Después le vamos a decir que queremos que ejecute. Vamos a usar la función getElementById. Recuerden que esta función nos permite buscar todos los ID creados. Para este caso vamos a trabajar con el ID que corresponde al botón para poder manipular los eventos del botón. Y le vamos a decir que el ID sobre el que queremos trabajar se llama mostrar botón. Es decir, ahí ya le estamos diciendo JavaScript entre al HTML y almacéneme la información del botón. Luego, un escuchador de eventos, es decir, una event listener función que me escucha las acciones que pasan dentro de la página. Y le vamos a decir que el evento que queremos que escuche es cuando se dé un clic y que no se ejecute a través de la función arrow o función de flechas la siguiente lógica. Entonces esa lógica se ejecuta entre paréntesis y la lógica nos va a ejecutar un setTimeout. Recuerden que por acá hablábamos que los setTimeout tienen que ver con lo primero que son los callbacks. Entonces lo que vamos a esperar del setTimeout es que nos retorne algo. Ya tenemos declarada el setTimeout, ya le vamos a decir qué es lo que queremos que nos retorne. Le vamos a pedir que se ejecute algo. ¿Y qué es lo que se va a ejecutar? Va a ingresar dentro del documento, va a obtener a través de la función getElementById el párrafo. Recuerden que al párrafo le dimos un ID para manipular desde JavaScript de nombre mensaje. Ese mensaje vamos a insertarle con la función testContent un mensaje que va a decir bienvenidos. Lo único que nos queda faltando en ese mensaje es ejecutarle un tiempo. Dijimos que 3 segundos en JavaScript, hacemos los segundos en función de milisegundos, entonces pondríamos 3000 y esto significa que el mensaje se va a ejecutar en 3 segundos. Le damos clic al botón que nos ejecuta la promesa y vemos que después de 3 segundos se da este mensaje. Vamos a recargar la página, vemos que no aparece ningún mensaje, le damos mostrar mensaje y vemos que a los 3 segundos se ejecuta el llamado. Entonces ahí vimos el primer concepto que conocemos como callback, el cual usó el setTimeout para traerme 3 segundos después la promesa del mensaje que habíamos configurado. Entonces, después de ejecutar el botón, él nos envió este mensaje de bienvenidos. Vamos a realizar el ejercicio número 92. Un usuario quiere iniciar un contador 5 a 0. Entonces, vamos a seguir trabajando con el botón, pero como es de inicio, le vamos a dejar un ID de start. Y el mensaje que vamos a imprimir en este va a ser iniciar. Vamos a poner el ID de esta etiqueta P como contador y dejamos el mensaje a insertar en blanco. Vamos a trabajar entonces sobre la lógica. Y lo primero que vamos a hacer es ingresar al documento y vamos a tomar el elemento por ID, el cual vamos a llamar start. Es decir, ahí vamos a almacenar la información que viene en nuestra etiqueta en nuestra etiqueta button que corresponde al botón que dice iniciar. Le vamos a poner un verificador de eventos, el cual es event listener, y le vamos a decir que identifique un click. Cuando este identifique un click, nos va a ejecutar una función y vamos a decirle qué función queremos que se ejecute. Primero, vamos a crear una variable con LED para que sepamos que esta puede modificarse y le vamos a dar el valor que nos piden para iniciar el contador, que sería igual a 5, tipo de dato stream. Vamos entonces a crear una variable con constante, ya que esta sí va a ser fija, la cual vamos a llamar intervalo. A este intervalo le vamos a decir con la palabra reservada setInterval obtener intervalo que ejecute la siguiente función. Va a entrar a nuestro HTML con la función document y va a ejecutar la función getElementById y va a buscar la variable contador. Y una vez tenga esa variable contador, que es la que corresponde al ID P, va a realizar una inserción de datos con la función testContent y va a insertar el dato de número. Recuerden que número es el que creamos acá en una variable que le asignamos el valor de 5. Una vez tenemos esto con una función lógica if, le vamos a decir que si número es estrictamente igual a 0, limpie el intervalo con la función clearInterval sobre intervalo y realice una resta si es lo contrario, es decir, tomar el número y nos ejecute una resta si no es igual a 0. Y que esto lo realice con un espacio de 1 segundo. Almacenamos y vamos a ir a ver el intervalo. Le damos a iniciar y cada segundo nos va a colocar un contador en cuenta regresiva. Recuerden en la lógica que fue lo que dijimos. Dijimos, hay una variable 0
y siempre va a iniciar con esa variable 0. Perdón, una variable 5 que corresponde a número y va a iniciar con esa variable 5 número. ¿Qué es lo que pasa? Si es 0, si es superior o diferente a 0, se va a limpiar el intervalo, no va a quedar en nada. Pero si no es 0, nos va a ejecutar una resta sobre la variable, es decir, él está cogiendo la variable número, le está aplicando la resta y le va a restar cada un segundo un número y se va a ir actualizando 5, 4, 3, 2, 1 hasta que quede 0 y en 0 el intervalo se para. Esa es la lógica que ejecutamos. Volvemos a refrescarlo, le damos a iniciar y vemos cómo cambia el contador cada segundo. Ejercicio número 93. El sistema debe simular una descarga que tarda 2 segundos. Entonces, vamos a sostener el botón, pero le vamos a cambiar el ID por descargar. Y vamos a cambiar el mensaje por descargar. Y vamos a manejar un estado. Lo primero que haríamos es buscar con qué elemento vamos a trabajar, que sería con el botón descargar. Para poder tomar el botón, tomamos document y con getElementById vamos a realizar la ubicación del ID descargar. Tenemos el ID descargar y vamos a ejecutar un evento de escucha con AddEventListener. Y a este le vamos a ejecutar un clic. Ese clic le pedimos que nos ejecute con la función flecha o arrow la siguiente lógica. Vamos a crear una función que va a ejecutar la simulación de la descarga, la cual vamos a llamar descargar archivo. Cuando tenemos esa función creada, le vamos a pedir que escuche los eventos que van a pasar. Es decir, la vamos a poner vacía. Y le vamos a pedir que nos genere un retorno. Ese retorno nos va a generar una promesa. Recuerden que cuando queremos realizar un constructor, usamos la palabra new. El constructor es la nueva variable que se va a crear. Y usamos el promise. Recuerden que el promise nos va a permitir, según lo que vimos por acá, usar then, usar fetch, según lo que queramos. Entonces, con then, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir la respuesta. Entonces, volvemos a nuestra lógica, ya declaramos la promesa, el promise, y le vamos a decir que tome un resolve. El resolve lo que me va a dar es retornarme la respuesta. Y le vamos a pedir que nos ejecute ese resolve la siguiente información. ¿Cuál va a ser la información? Nos va a generar un callback concept timeout. Acá estaríamos usando un concepto que ya vimos ahorita en el primer ejercicio, que es el de retorno, el de los callbacks. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Va a ejecutar el resolve, es decir, va a volver la promesa con un mensaje. Ese mensaje va a decir descarga completada. Y le vamos a poner un tiempo de 2 segundos, que es lo que nos pedía el ejercicio. Recuerden que 2 segundos nos manejamos con 2000. Hasta ahí lo que tenemos es la simulación del evento de descarga, es decir, que 2 segundos después de ejecutar vamos a tener la descarga, pero esa función todavía no la hemos hecho ejecutar. Vamos a tomar el documento y vamos a buscar con la función getElementById el ID estado, que es el que corresponde a la etiqueta P. Y sobre este vamos a ejecutar una inserción de test. Con testContent vamos a decir que queremos que se ejecute un mensaje que diga descargando y que con un punto suspensivo simule que se está cargando esa descarga. Y luego vamos a ejecutar la descarga. Tomamos descargar archivo, lo ejecutamos en blanco y con den, con .den, como lo mencionamos arriba, vamos a recibir la respuesta de esta promesa resolve que estamos ejecutando. Entonces, le pedimos que se ejecute un mensaje y ese mensaje que vamos a ejecutar va a ir con la siguiente estructura. Va a tomar el documento por ID y va a entrar en el estado, en el ID estado, es decir, en el párrafo, y va a realizar la ejecución de un text content para colocar contenido. Y ese text content va a ser igual a MSG. Y ese MSG lo que va a estar ejecutando es ese primer mensaje del result, es decir, el de descarga completada. Vamos a almacenar y vamos a accionar ese botón de descarga. Almacenamos y nos dirigimos a nuestro ejercicio. Dice descargar, dice descargando, espera 2 segundos y cambia a descarga completada. Vimos entonces cómo funciona el callback más una promesa. Vamos a trabajar el ejercicio número 94. En este ejercicio queremos que una promesa pueda fallar. Entonces, simular un sistema que a veces falla aleatoriamente. Entonces, vamos a tener un botón que se llama
verificar. Entonces en su ID va a ser verificar y el mensaje que va a traer es verificar servidor. Y vamos a tener un párrafo que vamos a llamar resultado. Entonces vamos a traer el documento, es decir, vamos a ingresar a HTML y le vamos a pedir que nos ubique el ID verificar. Es decir, va a tomar el botón. Una vez tome el botón, le vamos a pedir que ejecute un evento de escucha con la función ActiveEndListener y esa escucha que queremos que se ejecute va a ser un clic. Ese clic, una vez lo ejecute, le vamos a pedir que nos ejecute una función. Ya vamos a decir qué función va a ser. Va a ejecutar una función que se va a llamar checkServer. Es decir, como que va a realizar la verificación de que el servidor esté funcionando. Y nos va a retornar una promesa. Recuerden que, como es tipo constructor, usamos la palabra new y promise. Acá es donde vamos a decir qué mensaje o qué lógica nos va a retornar. Entonces, le vamos a pedir que con un result nos traiga la promesa. Pero también le vamos a pedir que tenga un reject para que maneje errores. Entonces, el result nos va a ejecutar las veces que el servidor funcione bien según el ejercicio. Y el reject nos va a ejecutar las fallas simuladas que queremos. Por eso a veces falla aleatoriamente. Entonces, ya tenemos declarado lo que queremos hacer. Ahora tendremos que ejecutar la lógica con que queremos que esto funcione o falle. Entonces, vamos a declarar una variable para cuando el servidor esté bien, que vamos a llamar OK. Y vamos a ejecutar la función mathRandom. Y ese mathRandom es el que nos va a permitir calcular la aleatoriedad. Entonces le vamos a decir que ese mathRandom sea superior a 0.5. ¿Y eso qué quiere decir? Estadísticamente estamos diciendo que funcione OK el 50% de las veces. Es decir, que si funciona 10 veces, 5 va a estar funcionando OK el sistema y 5 va a estar funcionando mal. Teniendo declarado ya cómo queremos que funcione el sistema, usamos el callback. O sea, usamos un setTimeout. Y ese setTimeout nos va a decir que la función se va a ejecutar de la siguiente manera. Vamos a preguntarle al sistema si está OK. Y si está OK, vamos a ejecutar el result que nos va a dar un mensaje y ese mensaje va a ser servidor OK. Pero también vamos a ejecutar un reject y el reject va a dar un mensaje el cual va a decir error servidor caído. Y vamos a decirle que esto se ejecute con un tiempo de ejecución de un segundo, perdón. Vamos a almacenar acá y expliquemos qué pasó. Estamos ejecutando una promesa en la cual queremos que nos ejecute un resolve y un reject. El resolve va a ser el valor true, el valor verdadero, y el reject el valor negativo, es decir, el manejo de error. Acá estamos haciendo un setTimeout, es decir, un callback en el cual la lógica es que el OK, que es un 50% de las veces, me va a arrojar un mensaje de resolve, pero también tenemos una lógica comparativa. Esto es una comparación en la que si arroja un error, o sea, el otro 50% de las veces me arroja el mensaje de servidor caído. Hasta acá tenemos configurado la promesa, el callback, y nos faltaría obtener esa respuesta. Para obtener esa respuesta, nos vamos a ubicar a crear una declaración del check server para que ejecute esta función. Y vamos a pedirle que cuando ejecute esa función, con el punto .then nos dé la respuesta y nos va a enviar un mensaje. El mensaje que nos va a enviar va a ser tomar el documento, obtener el ID resultado. Recuerden que ese resultado es el párrafo y es donde esperamos enviar el mensaje, por eso lo estamos tomando. Y para enviar el mensaje usamos un text content para que se inserte dentro de HTML el mensaje. ¿Y cuál va a ser el mensaje? El mensaje va a ser servidor OK. Y el error, porque recuerden que es un valor true y el otro sería un valor de error, va a ser el otro 50% de las veces. Entonces, ahora no lo vamos a manejar con un then, sino con un cache, porque recuerden que los errores los manejamos con cache. Y vamos a declarar el error y vamos a pedir que nos ejecute dentro del documento, que se ubique por ID, un resultado. Y el resultado que esperamos va a tener un mensaje que se va a insertar con test content y el mensaje va a ser resultado de error. Y el error que mensaje me va a arrojar el segundo comparador lógico que tenemos, que es error de servidor. Él me ejecuta esta lógica, me ejecuta esta lógica. Almacenamos y vamos a validar nuestra página. Vamos a verificar el servidor y nos dice que el servidor está OK. Según la lógica, si lo volvemos a verificar, nos debería arrojar un servidor o un mensaje de servidor de error caído. Y si lo volvemos a verificar, nos va a arrojar un OK, un caído, un OK, un caído, un caído, OK, el 50% de las veces que se ejecute. Entonces, recuerden que con resolve manejamos la respuesta de las promesas y con reject manejamos el manejo de errores dentro de las funciones async. Vamos a trabajar el manejo de errores dentro de las promesas. Vamos a trabajar el ejercicio número 95. Esperar
que dos tareas asíncronas terminen. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Una app debe esperar dos tareas. Las tareas las vamos a nombrar A y B. Antes de mostrar un mensaje. Listo, entonces vamos a crear un botón que lo vamos a llamar iniciar. Y a este le vamos a dar un mensaje que se llama iniciar procesos. Y vamos a dar un mensaje con un ID que se llama salida. Ahora vamos a trabajar la lógica. Vamos a tomar ese botón de salida. Recuerden que debemos decirle a JavaScript que entre dentro del HTML con la palabra document y que busque el ID iniciar. Una vez tenemos el ID iniciar, vamos a ponerle un evento de escucha con event listener. La escucha que queremos que se ejecute es un click. Y ese click va a ejecutar la siguiente lógica. Esa función flecha la mencionamos mucho y básicamente lo que decimos es que después del click se ejecute algo. ¿Y qué es algo? Es la lógica que vamos a crear. Pero es que queremos que ejecute una variable que se va a llamar tarea A. Y esa tarea A le vamos a hacer un constructor, es decir, una promesa. Y la promesa es que tomemos el setTimeNow y lo ejecutemos con un segundo. Entonces, para ejecutarlo vamos a declarar a R, que es el que corresponde a la tarea. Le vamos a ejecutar que nos tome un setTimeNow. Y ese setTimeNow va a tener la siguiente lógica. Va a tener que esto es igual a R, que sería igual al mensaje de tarea a lista. Y esto se va a ejecutar en un intervalo de un segundo. Luego le vamos a pedir lo mismo, pero para la tarea B y vamos a cambiar un tiempo. Entonces podemos hacer reutilización de código, ya se llamaría tarea B. Y en la promesa cambiamos el mensaje por B lista. Y el tiempo ya no sería de un segundo, sino de un segundo y medio, o sea, de 1500 milisegundos. Y vamos a ejecutar una promesa. Ojo, acá ya le decimos con punto al que recorra todas las promesas, porque tenemos promesa 1 que está relacionada a la tarea A y promesa 2 que está relacionada a la tarea B. Con promisol, yo me encargo de que todas las promesas se recorran. ¿Y cómo se van a recorrer? Vamos a trabajar estas como si fueran unos objetos. Y un objeto sería la tarea A y el otro objeto sería la tarea B. Ahí estoy tomando todas las promesas existentes. Para que estas se ejecuten correcta, debo llamarlas con la función den. Y luego de llamarlas, debo pedir que se ejecute una nueva lógica. Vamos a ver qué lógica es la que vamos a ejecutar. Vamos a decirle que una vez llamamos y recorrimos ambas tareas, las promesas que declaramos, tome el elemento por ID y lo inserte dentro del ID salida. Ahí estamos tomando la salida. Ya vamos a pedirle que lo inserte, que va a ser a través de testContent y va a arrojar un mensaje, el cual va a ser ambas tareas completas. Almacenamos y vamos a ejecutar las tareas. Recuerden que están con diferencia de medio segundo. Entonces el ID se demoró en recorrer la tarea un segundo y luego medio segundo en recorrer la tarea 2 para que el mensaje final fuera ambas tareas completadas. Vamos a obtener en el ejercicio número 96 unos datos usando Async-Await. Y el ejercicio dice consultar una API fake y mostrar el resultado. Vamos a sostener el botón, solo que esta vez lo vamos a llamar con el ID load. Y el botón se va a llamar cargar datos. Y el ID del párrafo lo vamos a llamar info. Vamos a trabajar entonces sobre la lógica. Entonces, vamos a entrar al documento y vamos a obtener a través de la función getElementById el load, es decir, el botón. Y vamos a ponerle un evento de escucha a ese botón que va a ser el event listener. ¿Y qué es lo que queremos escuchar? Queremos que se ejecute un clic y queremos que se ejecute la función async. Declarando este async, vamos a ingresar dentro del HTML y vamos a tomar el info, es decir, el párrafo, con la misma función getElementById. Y vamos a hacer un testContent con el cual vamos a insertar un mensaje de cargando. Entonces, con el async insertamos este mensaje de cargando mientras se ejecuta todo el contenido. Acá ya lo que nos quedaría es crear las variables con las cuales vamos a generar la toma de la API y con las cuales vamos a enviar la respuesta.
Entonces una primera variable para la toma de la API va a ser la que vamos a llamar res. Vamos a usar la función await para pausar lo que venimos haciendo hasta que queramos la respuesta. A través del método fetch vamos a solicitar que entre una API falsa, que es con la que vamos a hacer esa comparación que nos pide el ejercicio. Y vamos a tener una segunda variable en la cual vamos a dar una respuesta a través de un JSON. Esa variable la vamos a llamar data. También la vamos a usar el método await para poner a esperar esa respuesta. Y vamos a usar la función res.json para ejecutar una respuesta en el formato que siempre esperamos que nos lleguen los datos de el almacenamiento o de la respuesta de la API a través de un backend. Vamos entonces a insertar esa respuesta usando la palabra document para ingresar HTML y a través de la función getElementById vamos a tomar el ID que nombramos desde el inicio, info, y a ese info le vamos a pedir que con textContent tome data y nos dé una respuesta. Almacenamos y vamos a ver el resultado de este. El resultado obvio no nos los va a tirar. ¿Por qué? Porque en este momento no estamos consumiendo ningún tipo de datos. Si nosotros vamos y miramos, lo único que nos ejecuta es el mensaje de cargar datos, pero no nos arroja ningún tipo de error en su respuesta. Pero obtenemos lo que esperábamos al momento de ejecutar la carga. Vamos a trabajar el ejercicio número 97, que es manejar errores con el método async await. Entonces vamos a intentar cargar datos de una URL errónea y mostrar el error. Ya esa URL que veníamos trabajando, ya acá no nos va a ir cargando solo, sino que también nos va a arrojar un error. Entonces vamos a trabajar con el mismo botón, con el mismo párrafo, pero le vamos a cambiar los IDs y el mensaje. Entonces el mensaje para este botón va a ser consultar. Y el ID se va a llamar de igual manera. Y vamos a trabajar el párrafo con el ID MSG. En este lo diferente es que vamos a manejar un precache para capturar los errores del async await. Entonces, vamos a tomar el documento y vamos a usar el getElementById. Vamos a llamar el botón, recuerden que le dimos el ID consultar, y vamos a pedirle que escuche un evento event_list. A ese evento le vamos a dar un clic y a ese clic le vamos a dar el async y le vamos a pedir a ese async que nos ejecute la siguiente función. Vamos a dar el manejo try_catch para los errores y le vamos a dar la siguiente lógica. Primero, vamos a declarar una constante R y esa va a tener el await. A este await le vamos a ejecutar el llamado de la API con un fetch. Ingresamos entonces en ese fetch la URL que nos va a generar el error y luego realizamos una segunda constante, la cual vamos a llamar D, y a esta le vamos a usar el método await y vamos a pedirle que nos llame con una respuesta el JSON y que ejecute esa respuesta. Vamos a tomar el documento, vamos a tomar con localización de ID el ID que nombramos mensaje y vamos a hacer la inserción de la respuesta a la variable D, es decir, el JSON que estamos llamando acá. Estamos pidiendo insert en el JSON con la función D. Entonces hasta ahí lo que hicimos fue tomar el botón, pedirle que llame una API, responder con un JSON los datos que me envía esa API e insertar en este párrafo los datos de esa API para que aclaremos qué lógica estamos usando. Y ya vamos a darle un manejo al error. Para darle manejo al error tenemos que usar el método cache error y tenemos que ejecutar lo que queremos que imprima ese error. Entonces vamos a llamar nuevamente el HTML y le vamos a pedir que tome el ID mensaje y dentro de ese ID mensaje insertemos algo. ¿Qué vamos a insertar? Vamos a insertar el mensaje error al cargar. Almacenamos y vamos a ver el comportamiento. Le damos consultar y nos dice que no podemos obtener esa URL y nos arroja, no lo dice la consola, y nos arroja el error que pedimos, que es error al cargar. Vamos entonces a proceder al ejercicio número 98. Necesitamos a trabajar una función asíncrona que depende de otra. Y el mensaje es: primero debemos validar usuario y luego cargar datos. Entonces, vamos a seguir trabajando con el botón. Esta vez lo vamos a llamar process. Y se va a llamar procesar. El ID del párrafo lo vamos a llamar out. Y lo dejamos en limpio para insertar un mensaje. Ahora nos vamos a trabajar la lógica.
Estas funciones acá, según el await, van a ir como en el orden en que las pongamos. Por ejemplo, queremos saber si el usuario es válido, queremos saber que si es válido los datos se cargaron. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Lo primero que vamos a hacer es tomar el proceso, es decir, el botón. Entonces, para tomarlo sabemos que debemos usar la función document y a través de getElementById vamos a traer el ID que se asigna a el botón, el cual en la parte del HTML podemos ver que se llama process. Luego vamos a escuchar a través de una event listener cuando se realice un clic en ese botón. Entonces acá le estamos pidiendo que a través de un clic use el método async y ejecute la siguiente lógica. Primero vamos a hacer una función que vamos a llamar validar. ¿Y qué va a validar esa función? Primero si el usuario es válido. ¿Y cómo lo va a validar? Vamos a crear una promesa. Entonces vamos a generar un retorno dentro de la función. Recuerden usar el constructor new promise para que sí espere realmente una respuesta a través de la promesa. La vamos a llamar r y le vamos a pedir que nos ejecute un callback. Y el callback va a tener un mensaje. ¿Cuál va a ser ese mensaje? Va a ser la inserción de el mensaje de que r es igual a usuario válido. Ese usuario válido va a tener un retraso de 1.2 segundos, es decir, usamos 1200 milisegundos. Y una vez obtengamos esa función validar, vamos a crear la promesa o la función para cargar los datos. Entonces, usamos nuevamente la palabra reservada función y la vamos a llamar cargar info. Esa cargar info va a ejecutar lo siguiente. Va a generar un retorno de un constructor, el cual también vamos a llamar promise, y también va a ejecutar a r. ¿Y qué va a ejecutar esta vez? R también nos va a enviar un callback, y ese callback va a tener el siguiente mensaje. Datos cargados. A esto les vamos a dar un tiempo de un segundo después de que se ejecute el otro. Vamos a declarar las variables para manejar el await de validar y cargar información para que si se ejecute la función, vamos a ejecutar las funciones. Entonces, tenemos la variable que vamos a llamar v, la cual va a funcionar para validar. Usamos el método await para ordenar y manejar la espera de la función validar, pidiendo que se ejecute. Y usamos de igual manera una variable que vamos a llamar c para pedir que se ejecute con una await la función que nombramos cargar info. Entonces, ya ejecutándose estas, vamos a hacer la inserción. Tomamos document getElementById y vamos al ID que nombramos out. Con un text content hacemos la inserción de un mensaje. ¿Y qué mensaje queremos? En este mensaje va a haber una interpolación. Recuerden que para una interpolación usamos los backsticks que son con al 96, símbolo de dólares, corchetes y llamamos una variable, la variable b. Y le vamos a pedir que también después de eso nos ejecute la variable c. Entonces tenemos tanto variable b como variable c. Almacenamos y probamos. Usuario válido, datos descargados. Nos trajo ambas variables. Vamos a trabajar el ejercicio número 99. Ejecutar algo cada cierto tiempo. Acá usamos el set interval y también como detener. Entonces el ejercicio dice de la siguiente manera. Un contador que sube cada segundo y puede detenerse. Entonces acá vamos a tener que tener dos botones para poder subir y para poder detener. Vamos a llamar ambos botones con los ID correspondientes y con los mensajes correspondientes. El primer botón lo vamos a llamar Start y el mensaje de este va a ser Iniciar. Un segundo botón lo vamos a llamar Stop y el mensaje de este es Detenerse. Entonces, vamos a tener el párrafo con un ID que vamos a llamar solo n y el mensaje va a estar en blanco. Vamos a trabajar ahora sí sobre la lógica. Entonces vamos a declarar las variables de intervalo y de número, que es las que vamos a manipular. Entonces la variable intervalo y la variable número van a empezar ambas con 0. Entonces ya tenemos que intervalo y número van a empezar con 0. Ahora vamos a manipular el primer elemento que va a ser el botón start. Entonces con getElementById tomamos el ID start para poderlo manipular. Y vamos a pedirle que identifique un evento con addEventListener. ¿Qué evento queremos que se ejecute? Queremos que se ejecute un clic. Y vamos a darle lógica a la función que va a ejecutar ese clic. Nos está arrojando error este punto y cómo lo corregimos.
vamos a tomar la variable intervalo y le vamos a pedir que use la función setInterval. SetInterval va a trabajar como un bucle, es decir, se va a repetir indefinidamente. Va a iniciar el start y va a hacer que eso corra las veces que se ejecute. No va a parar a menos que lo paremos. Va a tomar la variable número que es igual a 0 y le va a pedir que sume 1 en 1 cada que se ejecute o se repita el ciclo. Ese 1 en 1 lo vamos a insertar dentro del mensaje n. Tomamos n, recuerden que es el párrafo, el ID que le dimos al párrafo. Tomamos getElement by ID y decimos que tome el ID n. Le vamos a pedir que nos inserte con testContent la variable número, esa lógica que acabamos de crear. Y le vamos a pedir que esto se ejecute cada segundo. Vamos a habilitar el botón para. Tomamos el botón que creamos con el elemento stop. Y vamos a ejecutar un evento de escucha. Vamos a decir que es lo que queremos que escuche. Vamos a usar la función clearInterval y esta es la que nos va a interrumpir el intervalo. Con esta lógica haríamos que el botón stop pare ese intervalo. Entonces lo que va a empezar es desde 0 a contar de 1 en 1 y va a parar cuando nosotros usemos el segundo botón. Iniciamos y vemos como cada segundo va realizando el cambio. Detenemos y vemos cómo para ese intervalo. Iniciamos y vemos cómo funciona el intervalo. Detenemos y vemos cómo la lógica también hace que a su vez pare. Vamos a trabajar el ejercicio número 100. Crear una promesa que resuelva si el usuario escribe algo. Y el ejercicio sería validar si el usuario ingresa un texto después de 2 segundos. Vamos a crear entonces inicialmente un input. Y a ese input le vamos a dar un ID. El ID se va a llamar texto. Y le vamos a dar de igual manera un placeholder. El placeholder va a decir escribe algo. Le vamos a dar un button. A ese botón le vamos a dar un ID que se llame validar. Y va a ser para validar el mensaje. Y vamos a crear un párrafo al cual le vamos a dar un ID respuesta. Vamos a trabajar entonces la lógica. Vamos a tomar inicialmente el input o el botón validar. Entonces, document getElement by ID validar. Es decir, estamos tomando el botón. Ponemos un evento de escucha y queremos que se ejecute un clic. Y el retorno que esperamos de este clic va a ser el siguiente. Tomamos una función y la función la vamos a llamar revisar input. Que va a ejecutar esto. Va a crear una promesa y esa promesa nos va a retornar con la función new lo siguiente. Nos va a dar dos tipos de mensajes, un resolve y un reject. Recuerden que el resolve es el que me toma el valor true y el reject me toma el valor false. Y vamos a ver qué es lo que va a ejecutar ese resolve reject. Inicialmente va a hacer un callback y ese callback nos va a ejecutar la siguiente respuesta. Va a crear una variable que vamos a llamar valor y esa variable va a encargarse de ingresar al HTML y buscar el ID que nombramos texto. Y va a evaluar los atributos de este con un value. Cuando evalúe los atributos de este, esa variable valor va a tener la siguiente lógica comparativa. Primero, me va a ejecutar el resolve, en el cual el mensaje que me va a enviar va a ser texto recibido correctamente. Pero el manejo de error que me va a dar es que si el texto no se recibe correctamente, me va a ejecutar un reject. Y el reject me va a decir, no escribiste nada. A este le voy a dar un intervalo de 2 segundos. Ahora necesitamos darle manejo a la ejecución de esa función revisar input y se lo vamos a dar
con el manejo del dent. Entonces, pedimos que se ejecute la función y le pedimos que se ejecute la solicitud del envío de mensaje. Usamos la palabra reservada dent, le pedimos que envíe el mensaje, le pedimos que lo inserte usando el documento para ingresar al HTML, obteniendo el elemento por ID y ejecutando la respuesta. Esa respuesta se va a insertar con un text content en el HTML y va a ejecutar el mensaje. Vamos a ejecutar un manejo de error en el cual ya no vamos a ver un error sino un mensaje, y lo que vamos a ejecutar es un envío usando el getElement by ID, enviando una respuesta, y lo que vamos a insertar sería esa respuesta del error. Entonces en este vamos a revisar el input después de 2 segundos, y si está vacío va a generar un reject. Si tiene texto va a generar un resolve, que sería reject para no escribiste nada y resolve para texto recibido correctamente. Si validamos ahí, nos debería avanzar no escribiste nada. Si escribimos hola y validamos, nos va a arrojar texto recibido correctamente. De esta manera finalizamos los 100 ejercicios de lógica en JavaScript. Espero que les sirva mucho para practicar. Y posterior a esto vamos a empezar a trabajar unos ejercicios de lógica, pero ya para entender cómo funciona un backend con JavaScript. Vamos a trabajar un poquito de lógica para entender cómo es la lógica que deberíamos manejar dentro de un backend. Entonces espero que practiquen mucho, que les sirvan mucho estos ejercicios, que nos compartan y que se suscriban al canal. Cualquier comentario sobre estos ejercicios pueden dejarla en los comentarios y vamos a contestarles.